que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe tu luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. ¿Se oye? Sí, vale, no se oye. Bienvenidos de nuevo un lunes más a este encuentro con la palabra de Dios. Nos quedamos el último día en el segundo libro de Samuel, os recordaréis, y os decía que si queríais podíais anticipar la historia, que pasaba a meterse ahí en el capítulo 14, donde nos quedamos y seguir leyendo. ¿Lo habéis hecho alguno? ¿Lo habéis hecho alguno? No. Bueno, pues sí, tú sí, mira, así me gusta. Hay que hacer deberes, oye, hay que hacer deberes. Bien, recordaréis que el hijo de David, Absalón, que había matado a su hermano, por venganza de la violación que había hecho de su hermana, Amón se llamaba el primogénito, y estaba interesado en volver al lado de su padre, de volver a Israel, pero tenía secretas intenciones, y estas eran nada más y nada menos que hacerse con el trono. ¿Os recordáis? Estuvimos hablando de eso. Pues bien, David, que aparte de otras muchas cualidades tenía la de ser inteligente, no solo lo entendió todo con la estratagema de aquella mujer, diciendo en una palabra, intentando librarle de la venganza de sangre y poniendo a Yahvé por medio, como valedor. Y digo, David no era tonto. David se dio cuenta por dónde venían los tiros y sabía que todo lo había urdido el jefe de su ejército, Joab. Recordáis que se llamaba, ¿verdad? Vamos a empezar leyendo esa cita para situarnos donde nos quedamos el lunes pasado. En el capítulo 14, versículos 18 y 19. El rey entonces dijo a la mujer: mira, no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. Y la mujer respondió: hable el rey, mi señor. El rey le dijo: ¿no anda en todo esto la mano de Joab? Es decir, ¿no anda detrás de todo esto la mano de Joab? Lo cierto es que nada mejor podía haber deseado David, pues llama a Joab y le dijo que le iba a hacer caso, que le iba a complacer. Joab se trajo a Absalón, pero por orden de David se fue a su casa sin ver al rey. El hagiógrafo, al decir a continuación que Absalón era muy hermoso, sin defecto alguno, nos da un detalle, nos ilustra sobre que tenía una gran cabellera. ¿Por qué será? Bueno, leedlo en el 14:26. Cuando se cortaba el pelo, cosa que hacía una vez al año, pues le pesaba tanto que tenía que cortárselo. El pelo cortado pesaba más de 2 kilos según las pesas reales. Correcto, hasta ahí. O sea, no se lo cortaba más que una vez al año, pero 2 kilos de pelo ya da para pelo, ¿verdad? Veréis por qué el hagiógrafo se preocupa de ponernos en este detalle. Solo quedároslo ahí en la memoria, que ya vendrá a colación. Y relacionado con la muerte que tuvo, y que veremos próximamente, está esto del cabello, aunque no del todo, ya lo veréis. Absalón, pese a haber vuelto a Jerusalén, estuvo todavía 2 años sin ver a David. Y quería que Joab le arreglase el encuentro, que le preparara la entrevista, pero él una y otra vez se negaba. Y para forzarle, mandó incendiar las tierras de Joab. Ya os vais haciendo idea de quién era el bueno del niño, el Absalón.
cede obviamente, le han quemado las tierras, y habla con David. 14:33. Fue pues Joab al rey y le dijo esto, y el rey llamó a Absalón, inclinó a tierra su rostro ante el rey, y el rey besó a Absalón. Y el rey besó a su hijo, besó a Absalón. Pero esta reconciliación de padre e hijo fue por parte del ambicioso Absalón más aparente que sincera. Pues como os he dicho, lo que buscaba era apoderarse del trono. Y para ello trabaja en secreto, con habilidad, se va ganando a la gente. Buscaban cuando tenían algún pleito pendiente y después que les escuchaba les decía que, bueno, tu causa es buena, tu causa es justa, pero si tuvieras quien te escuchara, es que el problema es que no tienes quien te escuche en Israel. Leed en el 15:4. Y añadía: si yo fuera juez en el país, podrían acudir a mí los que tuvieran pleitos o asuntos, y yo les haría justicia. Él se ofrece, ¿no? Y obrando así durante 4 años, no os lo perdáis, es la gotita de agua sobre la roca, 4 años haciendo esta labor sorda. Dice el texto en el 15:6. Así procedía Absalón con todos los israelitas que venían a pedir justicia al rey, y así se ganaban las gentes de Israel. Y así, sí. Al cabo de 4 años, Absalón dijo al rey: suficiente, era hasta ahí. En otras traducciones que pone que robaba el corazón de Israel. Sí, es decir, que se estaba comiendo al pueblo, pero vamos, de esa manera tan ladina, ¿no? ¿Qué tendrá el poder? ¿Qué tendrá el poder? Mentir, engañar, abusar de quienes tienen necesidades, prometiendo lo que no piensan dar. Y todo, aunque sea en contra de su propio padre, porque ahí está la tela, ¿no? Absalón creyó que había llegado el momento oportuno y, ocultando su traición, se dirigió a Hebrón, donde había tenido lugar la primera proclamación de David como rey, os recordaréis, ¿verdad? Y dijo en el 15:7: Al cabo de 4 años dijo Absalón al rey: te ruego que me permitas ir a Hebrón a cumplir un voto que he hecho a Yahvé, porque cuando tu siervo estaba en Gesur, en Siria, prometí: si Yahvé me vuelve a Jerusalén, sacrificaré a Yahvé. Mentira. O sea, él lo que quiere es ir a Hebrón, a lo que va, claro. Se ve que lo tenía todo planeado, porque manda mensajes por todas las tribus de Israel. En el 15:10 lee. Otra voz, da igual. Absalón mandó mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis sonar trompeta, gritad: Absalón reina en Hebrón. Absalón reina en Hebrón. Cuando oigáis el sonido de la trompeta. Eran clarísimos aires de guerra contra su padre. Vuelvo a repetir, ¿qué tendrá el poder? Absalón era de agradable presencia, como luego veremos, amante del boato, llegó a tener una guardia personal que le precedía y carros tirados por caballos. La conjura fue creciendo contra su padre. La rivalidad separatista de las tribus estaba en efervescencia de nuevo. Y además de los hombres que de Jerusalén ya había ido ganándose en secreto, Absalón iba sumándose secuaces a favor de la insurrección del rey, que siempre los hay. Y David, para evitar el mal que se cernía sobre toda Jerusalén y la lucha que era inminente, huye con toda su familia y sus servidores. Leed en el 15:32. Cuando David llegó al villadero que había en la cima, salió a su encuentro Husai, el arquita. He dicho 32, he mentido, 23. Es que parezco dislexia, se conoce. Es un poco antes, sí. Todo el mundo lloraba a gritos. El rey estaba en pie en el torrente Cedrón, y toda su gente pasó delante de él en dirección al desierto. Suficiente, es decir, huyen de la ciudad, atraviesan el torrente Cedrón, dirección Monte de los Olivos. Lo habréis visto en películas o en fotos, o quizá alguno haya tenido la suerte de verlo personalmente. Lo cierto es que David subió llorando la ladera del Monte de los Olivos, descalzo y cubierta la cabeza. Era el mismo lugar donde Jesús derramó lágrimas por Jerusalén.
habían llevado con ellos el arca de la alianza, y cuando ya habían salido de Jerusalén, David reflexiona y ordena que la devuelvan diciendo, 15:25. Entonces dijo el rey a Sadoc y a Abiatar: volved el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia a los ojos de Yahvé, él me volverá a traer y me hará volver a ver el arca y su morada. Es decir, volverla a la ciudad, volverla a Jerusalén, y si lo merezco, si me hace la gracia el Señor de volver, ya tendré ocasión de verla. ¿Qué contraste, eh? ¿Qué contraste entre los sentimientos y el corazón de David y el de su hijo Absalón? David sabía que si Dios lo quería, volvería a ver el arca y el tabernáculo. Y si Dios no lo quería, decía, aquí me tiene, que haga conmigo lo que le parezca. Lo dice ahí un poquito más adelante, en el 26, ¿no? Y a pesar de su huida, algunos no dudaron que al fin volvería. Aunque uno de ellos, uno de esos tipos que siempre hubo, que hay y que desgraciadamente habrá, son los que hacen todo por interés y no les importa los medios para conseguir su fin. Siba, al que encomendó David el cuidado del disminuido hijo de Saúl, os recordaréis que lo trajo a la corte, ¿no? Pues salió con alimentos al encuentro, ofreciéndoselo a ellos, y ante la extrañeza de David, traicionó a su amo Mefibaal con estas palabras. El 16:3. Porque le pregunta al rey, ¿dónde está tu amo? El rey le preguntó: ¿con quién está el hijo de tu amo? Y Siba respondió: se ha quedado en Jerusalén, diciendo: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Fijaos hasta dónde maquinan estas personas. Nos quedaremos sin saberlo. Bueno, cuando lleguemos al momento del regreso lo veremos, ¿no? Pero no le importa decir, se ha quedado porque él cree que al irte tú se le va a devolver todo lo que era de Saúl, ¿no? No de su padre, obviamente, sino de su abuelo, ¿no? Su padre era el hijo de David, el hijo de Saúl que tanto quería a David, Jonathan, ¿os acordáis, no? Pues este Mefibaal pone su criado en su boca estas palabras. Otros, como Semeí, también salió al encuentro, pero profiriendo maldiciones y tirando piedras a David y sus servidores. Vete, hombre sanguinario, malvado. No sabía que tanto el haber sido rechazado Saúl como ungido David era cosa de Dios. Pero cuando anda de por medio la política, la pasión política ciega a cualquiera. Y sus correspondientes añadidos o intereses que van con ello normalmente suelen cegar. Y este hombre, entre sus maldiciones, decía, 16:8. Yahvé hace recaer sobre ti toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino has usurpado, y ha entregado tu reino en manos de Absalón tu hijo. O sea, tan fresco, ¿no? Los que iban con David querían matar a Semeí porque le insultaba de esa manera, pero David lo evita. Y su comportamiento es ejemplar en cuanto a aceptar en todo, aun en las cosas desagradables, la voluntad de Dios. Lo que cuesta, y no poco, porque cuando nos va todo de cara, normalmente qué bien, pero cuando vienen las contrariedades no son fáciles de aceptar. Decía David, leen el 16:11. Le añadió David a Abisai y a todos sus servidores: si un hijo mío salido de mis entrañas intenta matarme, por mayor razón lo hará este hijo de Benjamín. Dejadlo maldecir si el Señor se lo ha mandado. Suficiente. ¿Veis? Otra vez vemos a la voluntad activa por voluntad permisiva. O sea, el autor sagrado, si no supiéramos este artilugio, estaríamos pensando que ha sido Dios, ha sido Yahvé, al que le ha impulsado a este semino. Dios permite que cada uno actúe con su libertad y este se toma las atribuciones de insultar y apedrear a David. Y las palabras, como veis, es, decir, mi hijo, salido de mis entrañas, está contra mí, está buscando mi vida, con mucha más razón este hombrecillo, dejar que diga lo que quiera. Y decía esto pensando que Yahvé se lo permitía. Quizá pensaba para sí, Yahvé mirará mi aflicción y me pagará con favores todas estas maldiciones. Si cuando vienen las dificultades tuviéramos como David la esperanza de que aceptando la voluntad de Dios
su paga será como él sabe y puede pagar, lo llevaríamos de otra manera, nos pesarían menos. Seguimos con la historia. Absalón entra en Jerusalén como rey, obviamente sin encontrar ningún tipo de resistencia, y para demostrar a todos al uso oriental su toma de posesión al trono y sus derechos, entre otras cosas, tuvo comercio carnal con las concubinas de su padre que habían quedado en el harén. Veréis que esta historia narra el miserable comportamiento de tanto ser humano. Uno más, Usai, que era amigo de David, sale al encuentro de Absalón gritando: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y preguntando a Absalón si era el pago que daba así a su amigo David, fijaos lo que responde. 16-18. Usai respondió: no, yo quiero estar y quedarme con aquel a quien ha elegido el Señor, toda esta población y toda la gente de Israel. Yo no lo hago por eso. Lo hago porque sigo al elegido de Yahvé, que no ha elegido el pueblo. Fijaros el silogismo. Ha sido elegido por un montón de gente, luego ahora ha sido elegido por Yahvé. Y se queda tan fresco. Como la conciencia y libertad de esta clase de hombres se queda descubierto con sus obras, hemos de pensar que por disculparse terminó diciendo que al fin a quien iba a servir era al que era el hijo del rey. Así son los de siempre, dispuestos a pasar la mano por el hombro de quien tiene el poder. Ahitofel, consejero de Absalón, que fue precisamente quien le aconsejó violar públicamente el harén de David, era partidario de aprovechar el tiempo y cargar pronto sobre David, porque él comprendía que todo estaba en que cayera personalmente David. Por eso le decía, 17:3. Haré venir aquí todo el pueblo, como la prometida viene a su novio, y con la muerte de un solo hombre a quien tú buscas, todo el pueblo quedará salvo. Suficiente. Con la muerte de este hombre ya todo el pueblo quedará en paz. Y a Absalón le gusta la idea. Vuelvo a repetir, ¿qué tendrá el poder? Porque se trataba de su padre. Claro, que sabía él, mejor que el que le estaba aconsejando, que mientras viviera su padre, él no tenía nada que hacer. El otro consejero, el que había sido amigo de David, era de otro parecer. Conocedor de David, creía que era bueno, que no era nada bueno, precipitar los acontecimientos. Y dice el texto, ahí un poquito más adelante, del 17:4. La propuesta le pareció bien a Absalón y a todos los concejales de Israel. Absalón ordenó: llamad también a Husai el arquita, a ver qué opina él. Husai se presentó ante Absalón y éste le dijo: Ahitofel propone esto, lo hacemos. En caso contrario, ¿qué propones tú? Husai respondió: por esta vez el consejo de Ahitofel no es acertado. Tú conoces a tu padre y a sus hombres, son valientes y están furiosos como una osa a la que han robado las crías en Suficiente. el campo. Husai, como veis, tiene otro modo de parecer y quiere salvar la vida de David. Pues le manda recado para que se ponga a salvo. Sin duda, que lo que decía por si Absalón aceptaba el consejo del otro, de Ahitofel. Los profesores de Salamanca, comentando este texto, dicen que si prevaleció este consejo fue porque Dios confundió las inteligencias de Absalón y sus jefes. Cierto que no olvidemos que ellos obraban según su libre albedrío. Y olvidaron lo que Samuel había dicho a Saúl y luego repetirá San Pablo sobre David. El hombre según mi corazón. Hombre con sus pecados y sus errores, pero que realizará lo que Dios quiera y de cuya descendencia vendrá el Salvador. Y en cuanto a la forma de expresión, el arqueógrafo, de ser Dios quien confundió las inteligencias, otra vez tenemos el ejemplo de la voluntad activa por voluntad permisiva. Porque todo lo expresa el Espíritu Santo como si Dios lo hiciera. Me vais a llamar pesado, pero es la forma de que no cojamos el hilo cambiado, porque es muy fácil, porque estamos acostumbrados a leer en cualquier libro que lo que se dice es la expresión exacta de lo que es, y no, estamos leyendo un texto
de más de 15 siglos de antigüedad, y os recuerdo por encima que una de las cosas fundamentales es meternos en el marco histórico, otra coger las palabras del texto y su contexto, lo que significan en ese momento y lo que es el texto en su conjunto, y otra es esta, ver que Dios respeta la libertad del hombre en todo momento, y cuando veamos expresiones de este tipo, lo único que pretende el hagiógrafo decir es que Dios permitió esto o permitió aquello. Bien, avisado David, pudo huir, pasar el Jordán, y no sabemos si por no soportar la humillación de verse desatendido en su plan, o temiendo que por haberlo rechazado la derrota de Absalón frente a David fuese segura. El caso es que terminó como no pocos traidores terminan. 17:23. Ahitofel, viendo que no seguía su consejo, aparejó su asno y se marchó a su casa, en su ciudad. Luego, una vez puesta en orden su casa, se ahorcó. Se ahorcó, suficiente. No anduvo diciendo, no has hecho caso a mi consejo, yo no sé por dónde me vendrán dadas, se ahorcó. Absalón pasó el Jordán, dispuso el ataque contra el ejército de David, que había sido amparado y recibido calurosamente por los habitantes de Ammahán. Es una ciudad cuyo emplazamiento se desconoce, pero sí que está al otro lado del Jordán. Y viendo la fatiga y el hambre de cuantos seguían a David, dice en el 17:27, o no sé, 17:21. Cuando David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de Nahas, de Rabal de los amonitas, Imar, hijo de Amaniel, de Bar, y Bracil, de Galaad, de Rogelim, llevaron lechos esteras, copas y vasos de barro, así como trigo, cebada, harina, grano tostado, lentejas, habas, miel cuajada, ovejas. Suficiente, no hace falta que nos hagan la lista de la compra. Salen y ayudan a David y a todo lo que les querían. Les dan camas, alfombras, legumbres, manteca, quesos, etc., ¿no? El ejército de Absalón fue totalmente derrotado. David había dado esta orden, 18:5. No os lo perdáis. El rey dio este encargo a Joab, a Abisai e Itai: cuidadme bien al muchacho, a Absalón. Y todos oyeron el encargo del rey a sus generales. Suficiente. Ahí divide el ejército en 3 frentes, que son los que atacan a Absalón y lo vencen, pero delante de todo el pueblo, delante de sus generales, dice: guardad la vida del niño. No me toquéis. A Absalón, aunque sea mi enemigo, pero es mi hijo. O sea, no le matéis. La desbandada de los de Absalón fue tan sin orden que dice el texto, ahí un poquito más adelante, que murieron más los que devoró el bosque que los muertos por la espada. O sea, fue una desbandada general. Y el final de Absalón fue trágico. Y ahora viene a cuento, o recordaréis, el por qué os decía que recordaréis lo de los pelos, perdón. Porque al encontrarse con los soldados de David, iba montado en su mulo, y al pasar por debajo del ramaje de una gran encina, leed en el 18:9. Absalón fue a dar en un destacamento de David. Iba montado en un mulo, y al meterse el mulo bajo el ramaje de una enorme encina, se le enganchó a Absalón la cabeza en la encina y quedó colgando entre el cielo y la tierra mientras el mulo que cabalgaba. Notad que no dice que quedase prendido por su cabellera, pero es lo que comúnmente han entendido muchos, sin duda por el detalle aquel que nos dejó el hagiógrafo anteriormente, diciendo que tenía una larga cabellera. Aunque lo cierto es que pudo quedar aprisionado igualmente en la cabeza sin que necesariamente fuera el pelo solo, ¿no? Pues bien, Joab, que como sabemos era el jefe del ejército de David, sabía bien que David había dado la orden de respetar la vida del hijo. Y vienen, le informan a Joab, uno de sus soldados, le dice que le ha visto colgado de una encina y le regaña, le recrimina
por no haberlo matado, por no haber acabado con su vida en ese momento. Y además le dice que le había dado dinero por hacerlo, pero el que le trae el informe tenía mejor conciencia que él y mayor lealtad a su jefe. Porque fijaros lo que contesta, no era tonto, no. 18:12. El hombre respondió a Joab: aunque pudiera pesar en la palma de mi mano 1000 siclos de plata, no alzaría mi mano contra el hijo del rey, pues ante nuestros oídos te ordenó el rey a ti y a Abisai y a Itai: guárdame al joven Absalón. Guardadme al joven Absalón. Fijaos si este hombre era sincero y, como digo, inteligente, porque además le dijo a Joab que de haberlo matado habría hecho traición a su vida. ¿Os imagináis por qué? Lee el 18:13. Si me hubiera mentido a mí mismo, expondrá mi vida, pues al rey nada se le oculta, y tú mismo te hubieras mantenido aparte. Amigo, tú mismo habrías testificado contra mí. Hubieras llegado diciendo: uno de mis chicos lo ha matado sin querer o queriendo, porque bien claro nos dijiste que no había que matarle, ¿no? Y Joab diciendo que no sería así. Mejor ver con el 18:14. Respondió Joab: no voy a estarme mirando a tu cara. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, que estaba todavía vivo en medio de la encina. Y por si fuera poco, vamos, por no seguir leyendo, otros 10 escuderos lo rematan. Se terminan de matar a Absalón. Ya sabéis que nosotros nos limitamos a comentar lo que dice el texto y os contamos las opiniones de los que son eruditos en Sagradas Escrituras. Lo que sí hacemos, y así os invitamos a todos, es a meternos dentro del marco histórico de cada episodio. Los profesores de Salamanca advierten que si efectivamente Joab violó el mandato del rey, puesto que no respetó la vida de Absalón, ejerciendo el derecho de guerra reconocido en aquel tiempo, sí privó a Israel de un personaje indeseable que en caso de vivir hubiera quizá cambiado el curso de los acontecimientos. Además de su ambición, él había asesinado a su hermano Amón, recordadlo, y se había rebelado contra su propio padre. Para Joab estaba clarísimo, era reo de muerte. El triunfo llegó a David entre gritos de victoria por parte de un mensajero que se postra ante el rey David y le dice: leer en el 18:28. Cuando Ahimás se aproximó, dijo al rey: paz, y se postró ante el rey rostro en tierra. Luego dijo: bendito sea el Señor tu Dios, que te ha entregado los que se habían sublevado contra el rey, mi señor. ¿Y sabéis lo primero que preguntó David? Sigue leyendo. El rey preguntó: ¿está bien el muchacho, Absalón? Eso es, ¿está joven Absalón bien? ¿Y qué dice el joven? Ahimás respondió: cuando tu siervo Joab me envió, vi un gran barullo, pero no sé lo que era. Pero coge David, se lo lleva aparte y le pregunta, el 32. El rey preguntó al cusita: ¿está bien el joven Absalón? El cusita contestó: que corren la suerte de ese joven los enemigos del rey, mi señor, y todos los que se han sublevado contra ti para hacerte daño. Entonces David se pone, pues os podéis imaginar, se retira y llorando decía: Absalón, hijo mío, 19:1. Turbóse entonces el rey y subiendo la estancia que había sobre la puerta comenzó a llorar diciendo: Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que fuera yo el muerto en vez de ti? En vez de tú. Absalón, hijo mío. Gracias, hasta ahí. El rey llorando, en un llanto que es su hijo, no deja de ser su hijo, aunque fuera como era, ¿no? Y no cesaba de decir: hijo mío. Y dice el texto que la victoria se trocó en aquel día en luto para todo el pueblo, dada la aflicción del rey. Seguro que no hubiera sentido lo mismo si la victoria hubiera sido por parte de Absalón en la muerte de su padre. ¿Por qué creéis que el cuarto mandamiento manda a los hijos honrar a los padres y no hay mandamiento, porque no hace falta, honrar los padres a los hijos? Es más,
El Deuteronomio encima viene con añadidura. Es de los pocos mandatos que traen propina. Honrarás a tu padre y a tu madre y vivirás largos años. O sea que si alguien quiere llegar a muy mayor, si quiere ser longevo, y en virtud de lo que dice la Biblia, se trata de honrar a nuestros padres, ¿no? El rey lloraba la muerte de su hijo. La victoria, como decía, se había convertido en luto. Joab, siempre celoso de su poder, llegaba hasta casi imponer la voluntad al propio rey. Sin duda, porque ciertamente Joab era el artífice de sus victorias. Y como dice David Ciotti, el rey desde hacía algún tiempo ya no conducía a sus tropas. Esto es interesante. Así que se presentó al rey y ni corto ni perezoso en su cara le dice que había llenado de confusión a todos, que habían salvado su vida y la de sus hijos, sus mujeres, y con todo descaro le dice 19:7. Amando a quien te odia y odiando a quien te ama, hoy has demostrado bien que nada te importan ni los jefes ni los soldados, porque bien sé que si viviese Absalón y todos nosotros hubiéramos muerto, entonces estarías... Tú estarías contento. Fijaros lo que se atreve a decir en su cara al rey. Se sabe dueño del poder, ¿no? El que maneja el cotarro. O sea, venga a llorar por el niño que se tiene merecido la muerte 1000 veces y por todos los que hemos dado la cara. Y amenazó al rey a que saliese y hablase al pueblo, o que si no, nadie quedaría con él. David, os podéis imaginar, después de subirse a las barbas, encima condesciende y salió. La victoria de David había desconcertado y humillado a los que se fueron con Absalón. Tenemos que pensar también, ahí están los vencidos. Y cuando se sigue una causa perdida, ¿cuánto cuesta ponerse junto a los vencedores? Pero fueron precisamente los de las tribus del norte, poco partidarios de David, los que, reconociendo los grandes favores que había hecho David al pueblo, levantaron a su voz en favor de David y le rogaron que volviese a Jerusalén. Precisamente los que menos se prosperaba él. Y muy significativo es que precisamente los que fueron más fanáticos en favor de Absalón fueron los de la propia tribu de Judá. David se anticipó a cualquier hecho y, valiéndose de la autoridad de los sacerdotes, les mandó a decir: ¿vais a ser vosotros los últimos en volver al rey a su casa? Todavía hemos ganado, pero todavía estáis pensando si merecemos volver o no a Jerusalén. Les hizo comprender que eran sus hermanos de la misma carne. Para que mejor aceptase, les prometió nombrar a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab, sin tener en cuenta que Amasa había sido el capitán, el jefe del ejército rebelde, el que había guerreado contra él. Pero tampoco era tonto David. Con esta sabia política conseguía dos objetivos: se deshacía del brutal y altivo general que se le había puesto en sus narices y que se arrogaba un poder superior al del propio rey, y de paso se ganaba a sus enemigos, que no eran tales enemigos, eran parientes, eran de la otra tribu, pero sin más. 19:15, leed. David se ganó a todos los hombres de Judá, que unánimemente le hicieron llegar este ruego: vuelve tú y todos tus servidores. Vuelve tú y todos tus servidores. A la vuelta del rey, llegando al Jordán, acordaos que había pasado Canaán, había atravesado al otro lado, dice el texto que salió todo Judá a Galga a recibir al rey y acompañarle hasta Jerusalén. Un poco antes ya salen él y le acompañan a Jerusalén. Recordaréis a este sujeto, Semeí, de la familia de Saúl, que había insultado a David y su corte cuando huían de Absalón, y cuando el rey iba a pasar el Jordán, se echó a sus pies
implorando que no le tuviera en cuenta su iniquidad, que olvidase sus ofensas. Decía que era el primero de toda la casa de José en reconocerle rey, pero Abisai, sobrino de David y fiel en todas sus luchas, dijo: pero ¿no va a morir Semeí por haber maldecido al ungido de Yahvé? El que se presentase como el primero de la casa de José, aunque fuera de la tribu de Benjamín, es que como José y Benjamín eran hermanos de la misma madre, lo recordaréis, de Raquel, la esposa amada, a veces se mencionan las tribus bajo la misma denominación. David no era rencoroso y a la extrañeza de Abisai le dice: ¿hoy va a morir alguien en Israel? ¿Es que no soy yo el rey de Israel? Y dejo a Semeí: no morirás. A pesar de que le había tirado piedras y le había insultado, y se lo juró. Hay aquí un problema. Presenta un problema el perdón a Semeí. Los profesores jesuitas en su Biblia comentada dicen que el ungido de Yahvé era considerado como representante de Dios, que su vida era inviolable, y como maldecir al rey tenía la misma malicia que maldecir a Yahvé, era merecedor de muerte. Pero David perdona, pero sabe que ha de expiarse tal delito, y esto nos aclara un texto que hemos de ver cuando tratemos el libro de los Reyes y veamos el encargo que hace Salomón acerca de Semeí para la pena merecida. Me viene a la memoria lo que os contó Manuel hablando de la misericordia a propósito de la pena temporal habida por nuestros pecados. ¿Os acordáis? Que os lo explicó muy bien. Esto queda pendiente. David perdona, pero queda pendiente. Queda pendiente el que la ofensa, la culpa, o sea, no olvidéis que todavía no estamos en el Nuevo Testamento, o sea, es infinitamente incomparable. Aquí tenemos ya el perdón de nuestro Señor Jesucristo, ganado por su muerte y su resurrección, su redención, pero todas estas cosas del Antiguo Testamento están proyectando el Nuevo. Y digo que a título de ejemplo nos puede servir, porque David perdona, pero algo queda pendiente. Ya lo veremos cuando lleguemos a ese momento de Salomón. Por otro lado, Mefibaal, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, también salió a recibir a David. Y recordaréis que no se fue con David cuando huyó, porque tal vez fue engañado por su siervo, por Siba, quien por su calumnia, en caso de no decir verdad, había obtenido del rey la propiedad de todos los bienes de su amo, y ahora se descubrió la posible mentira o la posible inconducta. Y decimos posible, porque ¿quién dijo la verdad? A la pregunta de David, él respondió. Leer el 17:27. Él respondió: Majestad, mi siervo me traicionó, porque yo me dije: voy a aparejar la burra para montar y marcharme con el rey, porque tu servidor es cojo. Pero mi siervo me calumnió ante vuestra majestad. Con todo, vuestra majestad es como un enviado de Dios. Suficiente, bueno, le sigue haciendo los razonamientos, y uno puede pensar que el que está diciendo la verdad es este hombre, es Mefibaal, pero siempre nos quedará la duda, siempre nos quedará la duda. Ciertamente en todo tiempo se han visto servidores que han hecho con calumnias asesinar a jefes y amos para poder quedarse con sus bienes, la misma tentación satánica, la misma vileza, la misma ambición, los mismos hombres, claro. Y en aquellos hombres, a los de hoy, han pasado más de 3.000 años, pero esto sigue dando en la raza humana. Lo entendemos, ¿a que sí? Tal vez David no tenía pruebas de lo que decía Mefibaal o de lo que le había dicho Siba, porque Siba, ¿os acordáis que le dijo? No, se había quedado porque él quería hacerse con todo lo de tu reino, con su padre y tal. Entonces, ¿qué hizo David? Pues Siba y tú os repartiréis las tierras. Ya no quiero saber más.
Parece un anticipo de lo que hará su hijo Salomón más adelante, ¿no? Pues bien, nos quedamos como posiblemente se quedó David sin saber cuál decía la verdad. Lo cierto es que en boca de Mefibahar, cuando David vio que no se había sumado a su huida, las palabras inducían a ser creídas. Os recuerdo que dijo: se ha quedado en Jerusalén diciendo, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. No olvidemos que pese al buen comportamiento de David con él, que lo había hecho venir y era hijo de Saúl, naturalmente también por todo tiempo ha habido hombres nobles y desprendidos. Por eso ahí se nos queda la interrogante. Quiso el rey premiar a aquel anciano llamado Barzillai, que ante las necesidades de David, cuando huía, le facilitó todo aquello: alfombras, trigo, legumbres. Y como también salió al encuentro de David, al verle le dijo, leemos el 18:35. Barzillai repuso: ¿pero cuántos años tengo para subir con el rey hasta Jerusalén? Bueno, un poquito antes, él le dice, vete conmigo, yo te mantendré en Jerusalén. Tú pasa conmigo, que yo voy a ser tu proveedor en Jerusalén. Y Barzillai repuso... Os resumo, el pasaje es muy bonito, o sea, no es lo que yo diga. Yo siempre invito a que lo leáis en casa, a que le saquéis vuestras propias conclusiones leyendo en el texto, ¿no? Y el hombre, pues, os podéis imaginar, si ya tenía muchos años, las comidas del palacio, si encima, yo creo que entonces no había dentadura postiza como ahora, pues tampoco serían de su gusto. El autor del Eclesiástico dirá muchos años después, sello de rubí engastado en oro es un concierto musical en un banquete. Pero si el anciano tampoco oye bien, tampoco va a disfrutar el banquete. Lo cierto es que el hombre se excusa, que mira, con mis años yo me quedo tranquilito, sopitas y con vino aquí, lo de la corte me parece muy bien, te lo agradezco, pero como que no voy a ir. Pero el que sí fue el hijo de este anciano, y le dijo David, en el 19:39. Entonces dijo el rey, que venga conmigo Quimeán, y yo lo trataré como te parezca bien, y todo lo que quieras encomendarme, yo lo haré. Suficiente, te estoy agradecidísimo, tú no quieres venir, en tu hijo haré todo lo que tú quieras, ¿no? Desgraciadamente, pronto volvieron a aparecer las tendencias separatistas entre los septentrionales y meridionales, es decir, entre los de Israel y los de Judá, entre los del norte y los del sur. Molestos los de Israel por ser los de Judá, los que habían pasado al rey por el Jordán y lo habían traído a Jerusalén, se sentían ofendidos, considerándose ellos 10 partes, y la contestación de los de Judá tampoco les gustó nada bien. Leed en el 19:43. Los hombres de Judá respondieron a los de Israel: ¿por qué el rey es nuestro pariente? ¿Por qué os enfadáis? ¿Acaso hemos comido nosotros las mesas del rey que nos ha hecho regalos? Suficiente. Es que el rey nos toca a nosotros más de cerca. ¿Por qué os ha de enojar esto? Si es pariente nuestro más que vuestro, ¿no? Vemos que la más insignificante circunstancia era aprovechada para volver a encender el antagonismo entre los dos reinos, a volver a encender la chispa. Los unos decían que habían sido los primeros a apoyar en la vuelta del rey, y es verdad, y además de ser mayor número, y los otros decían que eran originarios de su tribu. Y tras la muerte de Salomón se vivirá la escisión completa de los dos reinos. En ese momento bastó que un malvado benjaminita llamado Seba tocase la trompeta diciendo: no tenemos nosotros parte con David, ni heredad con el hijo de Isaí, y será un estribillo que le vamos a leer hoy por primera vez, pero que será propio de ellos. 21. Había allí un malvado llamado Seba, hijo de Bici, benjaminita, que hizo sonar el cuerno y dijo: no tenemos parte con David, ni tenemos heredad con el hijo de Jesé, cada uno a sus tiendas, Israel.
y todos los hombres de Israel. Suficiente. Israel a tus tiendas. Este será el grito de guerra del separatismo. Y cada uno a su casa. Y se fueron de con David los hombres de Israel. Y lo dejamos aquí, porque el tiempo se nos ha ido. Entonces, el próximo día seguiremos en este punto, si os parece. Rezamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, déjame la palabra, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros los hijos nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no caiga en los años, sino que brilla en la eternidad. María, sobre el cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu favor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantos pecados, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María,